Vamos para Jonás. Jonás, capítulo 1. Se pierde Jonás, está después de los profetas mayores, ¿sí? Vienen todos los libritos chiquitos. Ahí está Jonás después de Abdías. Jonás 1, versículo 1 al 17. Dice la palabra del Señor: y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y se hizo una tempestad tan grande en el mar que se pensó que se rompía la nave. Pero los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al fondo del navío y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó a él y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijo cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Cuál oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca. Y aquellos hombres temieron con gran temor y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de la presencia de Jehová, porque se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para volver la nave a tierra seca, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más sobre ellos. Entonces invocaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó su furia. Y aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Mas Jehová había preparado un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Pueden tomar asiento. Este pasaje es un pasaje muy conocido, ¿sí? Es conocido porque se les enseña a los niños de chiquito por la figura y la imagen de que un gran pez se traga a un hombre. Entonces hay canciones, hay de todo acerca de la vida de Jonás. Pero lo que nos refleja este libro de Jonás es un contraste claro, ¿sí? Lo que vamos a ver y puede ver después en su casa, seguir leyendo, es un libro corto. Va a ver que es un contraste claro entre el hombre, el orgullo del hombre, ¿sí? La obstinación del hombre, la desobediencia del hombre, la falta de humillación del ser humano, y por otro lado la gracia y misericordia de Dios. Eso refleja el libro de Jonás, ¿sí? Este Jonás no aparece muchas veces en la Biblia, aparece una sola vez más en Segunda de Reyes 14, del 23 al 25, en el año del rey Jeroboam, ¿sí? Y este Jonás es quien profetiza a Jeroboam y le da una profecía, digamos, buena, como diciéndole: bueno, vas a recuperar tus tierras, las tierras que te pertenecen, pero después, en ese tiempo, digamos, este era un hombre que no honraba a Dios, y entonces en ese mismo tiempo, se levanta Amós y profetiza en contra de este rey. Así que podemos dudar un poco, ¿sí?, de la honestidad
de este Jonás. Podemos poner en tela de juicio un poco el carácter de este hombre, ¿sí? Porque está dispuesto a dar una profecía falsa. Y acá vemos en este libro eh, acontecimientos extraños, ¿sí? Acontecimientos fabulosos, como por ejemplo que lo traga un pez. No, no es algo usual, sino es algo común que pase eso, pero no es el centro de este mensaje, ¿sí? No es el centro del mensaje que hubo un gran pez, o si era una ballena o no era una ballena. Quiero que apartemos ese pensamiento por un momento de esta porción de la Escritura, porque no es, ¿sí?, lo más importante, no es lo más importante. A Dios le pertenecen todas las cosas, así que Él designa un animal para que trague a un ser humano no es algo eh, tan grande, digamos, para Dios. Así que no es lo que nos compete ahora. Vamos a ver qué nos quiere decir este capítulo 1 acerca de la actitud de Jonás y acerca de la actitud de Dios, ¿sí? Vamos a ver que en este primer capítulo tenemos a un Jonás, a un profeta, así un hombre supuestamente de Dios, llamado por el Señor, dice en el versículo 1, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿sí? Y en el versículo 2 le dice, levántate y ve. Tenemos un profeta de Dios, alguien que es un israelita, alguien que conoce a Dios, que tiene cerca suyo el templo, que puede adorar a Dios, ¿sí? Pero el capítulo 1 nos muestra a un profeta rebelde, a un profeta que no quiere obedecer la voz de Dios. Y eso sí es inusual, ¿sí? En el capítulo 2 tenemos una oración de aparente arrepentimiento de Jonás, diciendo, bueno, yo te conozco, Dios, sí, no quiero ir allá. Estos hombres a los cuales Dios le encomienda que les dé este anuncio son enemigos de los israelitas. Entonces él no quiere ir a anunciarles, digamos, juicio, no quiere advertirles. En el capítulo 3 vemos también que por la predicación de este Jonás, estos hombres se arrepienten y aún dice, hacen hacer ayuno hasta los animales, ¿sí? Nadie puede comer ni nada porque estamos arrepentidos por nuestro pecado. Esto es lo que pasa en el capítulo 3 y en el capítulo 4 tenemos otra oración de Jonás, pero nuevamente está la queja presente, ¿sí? Jonás es un profeta, podemos llamarlo quejón, ¿sí? Alguien que se está quejando de hacer la voluntad de Dios. Y eso sí es extraño, ¿sí? Vamos a ver nuestro primer punto, que es la misión de Jonás. Punto número 1, la misión de Jonás, versículo 1 y 2. Dice que vino la palabra de Jehová a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Tenía una misión clara. Acá Dios no dice sí por qué causa o qué clase de pecado eran los que estos hombres estaban cometiendo, que había llegado a la presencia de Dios, es decir, Dios podía ver, como que podía sentir, digamos, o oler su maldad, por así decirlo. Esta es la idea de subió delante de Dios, y así como suben nuestras alabanzas a Dios, la maldad de estos hombres subió como un olor nauseabundo delante del santo Dios, ¿sí? Entonces, la misión que tiene Jonás es de levantarse e ir a Nínive. Me dice solamente tres cosas que son un imperativo, es decir, una orden. Le dice, levántate, ve, y después le dice, proclama contra ella, ¿sí? Entonces, levántate, ve y proclama. Uno diría, bueno, es difícil entender cuál es nuestra misión, ¿sí? O cuál es la misión de una persona. Vieron que hoy en día se repite mucho la frase, ¿cuál será mi misión en este mundo? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este mundo? ¿Para qué Dios me creó? ¿O cuál será mi misión? ¿Para qué Dios me rescató? Bueno, este no era el caso de Jonás, era muy claro lo que tenía que hacer. Levantarse e ir. Hoy en día existen muchos profetas, muchos falsos profetas, que dicen tener un mensaje de Dios, que dicen anunciar de parte de Dios algo, ¿sí? Y lo único que traen es confusión. ¿Por qué? Porque no están recibiendo ningún mensaje de Dios.
Nadie los está enviando, no tienen nada de parte de Dios para decir. Este no es el caso de Jonás. Jonás, Dios mismo le está diciendo, ¿sí? Levántate y ve y proclama. El mensaje que nosotros debemos prestar atención, el mensaje que hoy en día nosotros debemos estar atentos, no es al de los falsos profetas que no tienen nada de parte de Dios para decirnos, sino a la Escritura, la palabra del Señor. Esta es la voz de Dios la que necesita ser oído. Fíjense que Él lo está mandando a proclamar, pero no le dice cuál es su proclama. Después la vamos a encontrar, si da vuelta a la página ahí en el capítulo 3 de Jonás, va a encontrar cuál es la proclamación de Jonás. Miren la predicación, el pedazo de predicación que se mandó Jonás. No tenía muchas ganas de predicar Jonás. Decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo lo que dijo, ¿sí? Parecería que bueno, encima que fue, digamos, no preparó muy bien el sermón. Dijo solamente eso como diciendo, bueno, tal vez puedo llegar a sabotear de alguna manera el mensaje de Dios. Y así toda la voluntad de Dios es que esa gente se arrepienta, ¿sí? Y se arrepintió. Pero nosotros hoy en día no estamos llamados a buscar nuevos mensajes o nuevas revelaciones de parte de Dios, porque tenemos la revelación completa y segura que es la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios, al igual que a Jonás, nos habla diciéndote, levántate, ve y proclama, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál será su voluntad? Podemos seguir preguntando, bueno, pero ¿qué querés Dios que yo haga? ¿Sí? Vamos a la Escritura y la Escritura dice, levántate, ve y proclama. Esto nos recuerda así al final de Mateo cuando el Señor le dice, vayan, ¿sí? Y prediquen a toda criatura que le hablen a toda criatura. Debemos predicar el Evangelio, debemos anunciar el mensaje de Dios. Esto es lo que la gente necesita escuchar, un mensaje que proviene del Señor. ¿Quiénes son los portadores de este mensaje? ¿Los profetas? No, los profetas ya no existen más. Los profetas fueron hasta Juan. Así que no hay más profetas, ¿sí? Ahora tenemos todo el consejo de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, hay un mensaje que debemos escuchar. El que escuchó Jonás fue levántate, ve y proclama. Nosotros tenemos que escuchar el mensaje de Dios para saber qué hablar, ¿sí? ¿Y cuál es ese mensaje? Bueno, lo vamos a encontrar en la Escritura. Es la palabra de Dios la que debemos escuchar. Pero a la hora de abrir nuestra boca, a la hora de ir y anunciar, ¿sí? La palabra de Dios es justamente eso. La palabra de Dios es lo que yo voy a anunciar. Yo no tengo un nuevo mensaje para darle al mundo. No debo tener un mensaje que sea trascendente, un mensaje que sea fantástico. No tengo que mostrarle ningún milagro a nadie. No tengo que orar para que alguien se sane y que esa persona sea sanada delante de sus ojos para que ellos crean. Lo que tengo que hacer es proclamar el mensaje que Dios me está mandando a proclamar, ¿sí? Y ese mensaje es el mensaje de la Escritura. Entonces, esto nos deja dos enseñanzas principales. En esto no debemos, como decía un pastor, no debemos jugar al teléfono descompuesto, ¿sí? Con la palabra del Señor. Es decir, yo voy modificando el mensaje de acuerdo a lo que a mí me parece que la otra persona necesita. ¿Le ha pasado eso? ¿Sí? Seguramente puede que le haya pasado, ¿sí? Puede que le haya pasado que va modificando un poco y algunas cosas no dice por causa del otro. Si bien debemos ser sabios, debemos predicar todo el mensaje de Dios. Este hombre tenía una misión clara. Levántate, ve a Nínive y proclama. Y el Señor le iba a dar ese mensaje, ¿sí? Ahora nosotros no necesitamos o podemos esperar que el Señor nos hable, porque el Señor ya nos habló a través de su palabra. ¿Qué nos deja como enseñanza clara para nosotros? Levántate y ve. Y a veces, aunque parece
sobreentendido, aunque parece simple esto, ¿sí? Aunque esto parece simple, no muchas veces lo hacemos. Levántate y andá. A veces estamos esperando que la gente venga corriendo a la iglesia, ¿sí? Que venga corriendo a la iglesia necesitado y nos encuentra ahí en la puerta diciendo, por favor, predicame el evangelio. Por favor, ayúdame que necesito, he caído en pecados, mi vida está destruida, mi matrimonio, mis hijos. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor dice? Levántate y ve, ¿sí? Debemos ir. Mateo 28, 19, que hoy parafraseé, acá lo leo, dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones. Por tanto, id, ¿sí? Esa es nuestra misión, al igual que el profeta. Levantarnos, salir de la comodidad en la cual nos encontramos. Y eso implica morir a nosotros mismos todo el tiempo, ¿sí? Porque en una exposición del Evangelio seguramente vamos a ser, o posiblemente, tal vez no, seamos rechazados, seamos injuriados, avergonzados de alguna manera, ¿sí? Ninguneados. Pero esto es lo que debemos hacer, levantarnos e ir a donde está la necesidad. Porque estos profetas que dicen son los profetas de Dios y tener el mensaje de Dios, no están en los hospitales, ¿sí? Decimos todo el tiempo, ¿por qué no están en las cárceles? ¿Por qué no están en las plazas? Están en los conciertos y en las mega iglesias. Bueno, lamentablemente los cristianos hoy tampoco estamos ahí, tampoco estamos en las cárceles, ni en los hospitales, ni en las plazas, ¿sí? Hay que ir para anunciar el mensaje. A veces no ir muy lejos. Jonás tenía que ir a Nínive. El Señor nos pide por ahí que vayamos, bueno, andate, no sé, a Colón, andate a Paraná, anda a otro lado a predicar el Evangelio. A veces dentro de nuestra propia casa tenemos personas que no conocen a Cristo. A veces dentro de nuestro grupo de trabajo tenemos personas que no conocen a Cristo, o a veces en la escuela o en donde sea estamos rodeados de gente que no conoce a Cristo. ¿Qué debemos hacer? ¿Esperar que vengan? No, debemos ir. Levántate y ve. Pero no solamente alcanza con levantarse e ir, hay que proclamar, ¿sí? Se nos confió este mensaje que todos necesitan oír. Eso es lo maravilloso del Evangelio. No es que nosotros después vamos a tener que filtrar, bueno, ¿a quién le podemos dar este mensaje? Será bueno que a este sí le demos el mensaje y a este no. Este tal vez lo necesita un poco más que este otro. Y no, la palabra del Señor dice, proclama, ¿sí? Levántate, ve y proclama. Todos necesitan este mensaje. Nosotros en algún momento necesitamos este mensaje, ¿sí? Cuando estábamos perdidos. Y cuando lo hallamos realmente fue como agua fresca, ¿sí? Para nosotros. Bueno, muchos sedientos también andan rondando por el mundo esperando ser hallados por aquellos que anuncian el mensaje del Evangelio, ¿sí? El problema es que tal vez no estamos yendo lo suficiente. No digo que no estemos yendo en ningún sentido, digo tal vez no estamos yendo lo suficiente. Tal vez no estamos, en este caso, obedeciendo lo suficiente, ¿sí? Es para que pensemos, para que meditemos en esta primera parte, estos primeros 2 versículos. Pero el pasaje sigue, versículo 3. Vamos a ver nuestro segundo punto, la desobediencia. La desobediencia. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis, ¿sí? La primera parte parece que escuchó bien, pero después hizo lo que quiso. Se levantó, sí, Jonás, pero para huir de la presencia de Dios, para esconderse de Dios. En esta historia vemos, de alguna manera, un poco irónica, ¿sí? La actitud del profeta, porque conocemos a los profetas porque fueron temerosos de Dios, porque tenían el mensaje de Dios para dar a los necesitados. Pero nunca, hasta Jonás, tenemos a un profeta que sea poco temeroso, que sea desafiante y mucho menos desobediente. Pero este hombre cumple todos estos requisitos. Es desafiante porque no le importa lo que Dios le está diciendo, ¿sí?
no es temeroso de Dios, aunque él en el versículo 9 después se presenta así como un hombre temeroso de Dios, pero es un desobediente. Tarsis quedaba en la dirección opuesta a Nínive. Es decir, que él no solo que huye, digamos, del lugar a donde Dios lo está mandando, sino que huye lo más lejos posible, en la otra dirección. Se va al otro lado, al otro extremo. ¿Sí? Intenta alejarse lo más posible de la voluntad de Dios, del mandato de Dios, del llamado de Dios. Y trata de ocultarse de Dios. ¿Sí? Nosotros decimos, qué loco, ¿cómo una persona va a ocultarse de Dios? No se puede hacer eso. El Salmo 139 que todos conocemos, en el versículo 7 al 12, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el abismo hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no me ocultan de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, quisiera descender al fondo del mar, tal vez ahí Dios no me vea tanto. Quisiera escapar hasta el otro extremo de la tierra, tal vez ahí entre la multitud de la gente Dios no me vea, o incluso en la oscuridad de las tinieblas, incluso ahí tal vez el Señor no me vea tanto. Pero es imposible. ¿A dónde podré huir de la presencia de Dios? Parece que este profeta en este momento olvidó eso y dijo, me voy a ir lo más lejos posible, ¿sí? Lo más lejos posible de su presencia. Obviamente esta expresión no solamente está mostrando la rebelión de Jonás, sino que puede haber significado algo para él, ¿sí? Vamos a ver el versículo, en el capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Jonás dice, y yo dije, arrojado soy de delante de tus ojos, pero aún veré tu santo templo. Es decir, tal vez cuando él dice, eh, toma la determinación de huir de la presencia del Señor, está refiriéndose al templo, al lugar santo, al lugar donde se adora a Dios, y por eso él es como que huyó, digamos, lo más lejos posible de las cosas santas de Dios o de aquellos que podían exigirle, digamos, vos sos el profeta de Dios. Lo mismo podríamos decir hoy, bueno, una persona que se revela en contra de Dios de una manera desobediente, se aleja lo más posible de la iglesia, corta todo contacto con aquellos que tienen que ver con el pueblo del Señor. Y estos son eh, indicios, ¿sí? Cuando una persona comienza a faltar a los cultos, nosotros empezamos a preguntar por qué no vino, qué le pasó. No es porque se esté tratando de controlar su vida, sino que justamente puede haber algo que esté desordenado en su vida, ¿sí? Son características de alguien que está desobedeciendo la voz de Dios. Y ahora vamos a ver un par de características de este pecado de desobediencia. Lo primero que vamos a darnos cuenta que es un pecado la desobediencia. Hoy estábamos hablando de la ley de Dios, estábamos viendo los mandamientos del Señor, ¿sí? ¿Y qué nos manda? A obedecerlos, a guardarlos, a tenerlos presentes, a ponerlos por obra. Es lo contrario a ser una persona desobediente. El desobediente ignora voluntariamente que es un pecado, ¿sí? Y lo transgrede. Esto es un pecado, la desobediencia es un pecado. Jonás acá estaba pecando en contra de Dios, estaba pecando en contra de su prójimo, porque también estaba abandonando a esta gente de Nínive, bueno, que caiga el juicio sobre ellos y que nadie les avise, ¿sí? Aunque al principio no se vea como una desobediencia, la característica justamente de este pecado es que se muestra lleno de buenos argumentos, ¿sí? Yo iba a congregar, pero no congregué porque justo ayer me pegué en el dedo chiquito al pie y parece que se me infectó y voy a andar rengueando y no quiero que los hermanos me vean así, y estoy tomando medicamentos, entonces no voy a poder compartir. Vamos poniendo, parece algo noble, ¿no? Pero vamos poniendo excusas, simplemente un ejemplo, pero vamos poniendo excusas para una cosa, para otra. Cuando estamos
supongamos, triunfando sobre una tentación, sobre un pecado. Decimos, bueno, pero estoy obteniendo la victoria sobre esto. Puedo también descuidar un poquito esto otro, ¿sí? Estoy obteniendo la victoria sobre no mentir más. Ahora ya no miento más. Así que yo diga una mala palabra de vez en cuando no pasa nada, porque estoy obteniendo victoria en este otro aspecto, ¿sí? Vamos poniendo excusas a la desobediencia y vamos acumulando pecado en nuestro corazón y de esa manera nos vamos, digamos, tratando de una manera figurada, alejarnos lo más posible de Dios, alejarnos o escondernos de Dios. Segundo, hay una predisposición que actúa en favor de la desobediencia. Me levanto, así como se levantó Jonás, me levanto para huir, se levantó para huir nosotros. Tenemos una predisposición que actúa a favor de la desobediencia. Podemos decir, tenemos la carne, ¿sí?, que nos impulsa al pecado, tenemos el mundo en el cual vivimos que está lleno de pecado y tenemos a Satanás que constantemente nos está tentando. Entonces, tenemos una predisposición, nuestra carne todavía hay restos de corrupción en ella, desea el pecado, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos justificando la desobediencia. ¿Qué es desobedecer? No hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, la desobediencia siempre va a encontrar, al igual que Jonás, otras personas que se embarquen en el mismo, que estén en el mismo barco, digamos, ¿sí? Huyendo o yendo a otro lado lejos de la presencia de Dios. Siempre vas a encontrar a alguien que te apoye en tu desobediencia. Esto pasa con los jóvenes en la escuela, si en algún momento fue joven, o todavía lo es, ¿sí? Recuerda que siempre había un grupito de amigos que está haciendo exactamente lo mismo que vos. Para los que les gusta el heavy metal, hay un grupo para eso. Para los que les gusta el reggaetón, hay un grupo para eso. Para los que les gusta el fútbol, hay un grupo para eso. Y en la escuela tenemos distintos grupos de personas y cada uno va encajando en esos casilleros o distintos grupos. Y lo mismo para la desobediencia. Cuando nos enredamos en desobediencia, cuando estamos desoyendo la voz de Dios, no estamos prestando atención a lo que el Señor nos está diciendo, no estamos obedeciendo la voz del Señor, no estamos guardando su palabra, entonces en ese momento vamos a encontrar gente también embarcándose en lo mismo, ¿sí?, que se va a poner a nuestro lado. Por eso es engañoso y debemos tener cuidado con la desobediencia. Cuanto más conocemos de la palabra del Señor, ¿sí?, más responsables debemos ser. Porque si yo tengo 2 o 3 palabras que obedecer, ¿sí?, mientras, imagínense estas 3 palabras, levántate, ve y proclama, ¿sí? Tengo esas 3 cosas que hacer nada más en toda mi vida, es simple. Mientras yo me levante, vaya y proclame, no pasa nada. Pero cuanto más sé, cuanto más conozco a Dios, más se me impone carga, ¿sí? Más responsable soy. Y a veces, hermanos, a veces caemos en desobediencia por omisión, es decir, simplemente pasamos por alto algo que debemos hacer y no lo hacemos, o como Jonás nos rebelamos de alguna manera delante de Dios. La desobediencia es consciente. No es que, bueno, yo caí, como dice nuestro hermano, caí en desobediencia. No, yo voy desobedeciendo de a poquito. Voy desobedeciendo en una cosa, después voy desobedeciendo en otra, y después ¿para qué volver para atrás si ya soy un desobediente? ¿Sí? La desobediencia es consciente. Tiene un precio que pagarse. Fíjense lo que hizo Jonás. Miren, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Él fue y pagó su pasaje, ¿sí? Bueno, la desobediencia también tiene un precio que pagarse. Y aquel que es desobediente está dispuesto a pagarlo. El precio es alto, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque más conoce de Dios, es consciente de la presencia de Dios, de que no puede huir de los mandamientos de Dios. No podemos huir, pero está dispuesto igual a pagar el precio, ¿sí?
¿Vieron como cuando sacamos en cuota total? Lo pago después, veo cómo lo pago. Y después cuando ya no podemos pagar más, entramos a pedir prestado. Bueno, así es esto de la desobediencia. Es consciente que tiene un precio muy alto que pagar, pero muchos están dispuestos a pagarlo. Por último, lejos, como dice ahí, de la presencia de Dios. Huye y se esconde. La desobediencia te lleva a huir y a esconderte. ¿Sí? ¿Cómo identificamos la desobediencia en nosotros? Bueno, cuando estamos huyendo de las cosas de Dios, estamos huyendo de los hermanos, estamos tratando de tener la mínima comunión posible, que alguien nos pregunte lo menos posible acerca de Dios, de nuestra comunión con el Señor, que alguien se preocupe lo menos posible por qué estoy leyendo, cómo estoy conociendo al Señor, cómo son mis pruebas. Nos escondemos. Aquel que está en desobediencia se esconde, tiene cosas que esconder, ¿sí? Tiene un baúl oculto lleno de cosas que esconder. Por eso, hermanos, no es un juego la desobediencia, ¿sí? No hablamos mucho de la desobediencia, pero este pasaje nos lleva a pensar, puede que haya mucha desobediencia en nosotros, ¿sí? Y ahí cuando no prestamos atención, cuando no estamos meditando, cuando no estamos buscando más al Señor, cuando no estamos orando, inevitablemente va a venir la desobediencia, el quebrantamiento de los mandamientos del Señor, el hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Es imposible ocultarse del Señor. La desobediencia se puede volver un hábito contrario a la santidad, que va a debilitar nuestra vida espiritual, ¿sí? Se puede volver un hábito que es contrario a la santidad. Es algo que de a poco te va carcomiendo, ¿sí? Los frutos de la desobediencia no se cosechan inmediatamente, ¿sí? Primero caen, digamos, en esa tierra que es nuestro corazón, y si no los desarraigamos, lo dejamos ahí, este pecado de desobediencia comienza a echar raíces, comienza a crecer, y después va a dar su fruto, un fruto bastante amargo, ¿sí? Pero algunos que son desobedientes no tienen temor de Dios porque dicen, bueno, yo he hecho lo malo, digamos, y todavía estoy bien. Todavía no me ha pasado nada, así que no hay de qué preocuparse. Tal vez pensemos de nosotros mismos, bueno, Señor, ¿será que entonces tal vez no soy tan desobediente? No. Presto mucha atención a la palabra y no soy ningún desobediente, así que como hasta ahora no he recibido la corrección de hijo, no pasa nada. Pero es un fruto que se va a cosechar después de un tiempo, ¿sí? No os engañéis, dice el Señor, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7 y 8. Entonces, estas son las características, ¿sí? Estas son las características principales de la desobediencia. Y cuando usted ve, seguramente conoce a alguien que se ha alejado de los caminos del Señor, ¿sí? Se ha ido de la iglesia, huye lo más posible, lo más lejos posible de las cosas de Dios. Esa es la característica principal. Bueno, el desobediente trata de hacer eso, esconderse de Dios, ¿sí? Vamos a nuestro tercer punto, del versículo 4 al 16. No lo vamos a ir leyendo todo porque se va a hacer muy largo, pero fíjense en el versículo 4, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, ¿sí? Es decir, Dios comienza a desatar la consecuencia de la desobediencia. En este tercer punto, recuerden, estamos viendo las consecuencias. La consecuencia es que Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Versículo 5. A Jonás parece que esto no le importó mucho. ¿Qué hizo? Descendió al fondo de la nave a dormir, ¿sí? El tipo estaba tranquilo ahí durmiendo mientras afuera había una gran tempestad. Versículos 6, 8 y 10
el temor se apodera de estos hombres que iban en la nave. Fíjense que ellos comienzan a tener temor y uno le dice al otro, pedile a tu Dios, tal vez Él nos salve, ¿sí? Y el otro, pedile a tu Dios, tal vez Él nos salve. Están tratando por todos los medios de salvar sus vidas. Están con verdadero temor. No sé si alguna vez vio una tormenta. Ahora, gracias al internet, podemos ver esos videos donde un barco que nosotros vemos gigante, ¿sí? Es como un granito de arroz así en el medio del mar. Bueno, cuando el mar se levanta, es casi seguro que tire la nave. Imagínense en este tiempo una nave en el medio del mar. Estos hombres estaban verdaderamente llenos de temor. Pero en el versículo 9 tenemos la hipocresía de alguna manera de Jonás. Lo levantan a Jonás, que tenés dormilón. Bueno, levantate y clama a tu Dios. Cuando empiezan a echar suertes y ven que la suerte cae sobre Jonás, dice, ¿qué has hecho para que nos venga este mal, digamos, para que venga esta tempestad? Pero ¿cómo se presenta Jonás delante de los hombres? Esta también es una característica de la desobediencia. ¿Cómo se presenta? Dice, soy hebreo y temo a Jehová. Fíjense, soy israelita, ¿sí? Soy alguien descendiente de la familia de Dios. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca. Fíjense que ni siquiera le dio un poquito de miedo de que estaba en el medio del mar. Dice, el que creó todo esto que ustedes ven, todo este mar embravecido, ese es mi Dios. ¿Sí? Entonces, la arrogancia e hipocresía del ser humano. Así es todo aquel que es desobediente. Así lo fuimos nosotros en un tiempo cuando no conocíamos a Dios. Así podemos estar cayendo nuevamente en la desobediencia a Dios ahora que conocemos sus mandamientos y pensando de nosotros, soy un hijo de Dios, ¿sí? Soy alguien que conoce a Dios, que teme a Dios. Soy el hijo, como muchos repiten por ahí, hijo del rey, ¿sí? Se atribuyen esa responsabilidad, ese cargo. Pero fíjense la hipocresía de este hombre no realmente estaba dispuesto a desobedecer a Dios por todos los medios. No había forma de que entre en razón. Bueno, la desobediencia va a hacer eso. Va a cauterizar tu mente, va a cauterizar tu corazón. Y va a hacer, ¿sí?, que en algún momento vos creas que no hay remedio para lo que estás haciendo, ¿sí? Que ya no hay nada más que hacer, ¿sí? Así estábamos también nosotros cuando vinimos a Cristo. Pensábamos que al habernos rechazado el mundo, al habernos rechazado, no sé si tu familia, tus padres o lo que sea, ya no había esperanza, ya no hay nada más. O trabajé lo suficiente para alcanzar todo lo que quiero, pero no hay más. No hay más que buscar, no hay nada más que pueda saciarme. Nos encontramos con Cristo y vemos que nuestra vida no vale nada. Bueno, este hombre llegó a pensar, ya mi vida ya no tiene sentido, así que yo ya ni temo a Dios ni nada. Y se presentó delante de los demás de esta manera. Así te engaña la desobediencia y te presenta delante de los demás como un hombre santo, como una mujer santa, pero en realidad vos conocés en tu corazón que estás desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Versículo 12. Decimos, bueno, por fin entra en razón Jonás. Versículo 12. Y él les respondió cuando le preguntan, ¿qué vamos a hacer para que se aquiete el mar? Declaranos vos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué responde Jonás? Tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora decimos, sí, bien Jonás, un aplauso para Jonás. Ahora parece que va a empezar a hacer lo correcto, ¿sí? Pero en realidad es una muestra más de su orgullo. Él está dispuesto incluso a morir en vez de obedecer a Dios. Él está dispuesto a caer en este mar embravecido en vez de cumplir con el propósito de Dios. Recuerden que está huyendo lejos de la voluntad de Dios. Está yendo en el sentido contrario, lejos de a donde Dios lo está mandando. Y a veces, cuando pensamos también en esta responsabilidad que tenemos de llevar el mensaje de Dios, levantarnos y ir, a veces podemos llegar a tener el pensamiento que, bueno, preferiría no ir, preferiría que Dios mande a otro, que me pase algo para no ir, no quiero ir, o no me atrevo, no tengo el coraje de hacerlo, ¿sí?
Tal vez tenemos un poco la actitud de Jonás. No queremos morir a nosotros mismos, en el sentido no queremos renunciar a, a nuestra máscara esta del versículo 9, que decía, temo a Jehová, temo a Dios, ¿sí? Y por eso no quiere ir. Pero en el versículo 12 lo que está mostrando es que en realidad prefiere morir que hacer la voluntad de Dios. Ojalá que eso no esté pasando en nuestro corazón, ¿sí? Versículo 13. Fíjense lo que estos hombres hacen. En vez de echarlo al mar y bueno, que se arregle con su Dios, eh, estaban tratando de volver la nave a tierra seca, es decir, estaba a los timonazos tratando de encauzar nuevamente la nave. Y era imposible, porque el mar se embravecía más y más. Entonces en el versículo 14, ellos, que son impíos, que no conocen a Dios, invocaron a Jehová diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ellos que no conocen a Dios están clamando a Dios, no nos mate, Señor. ¿Sí? Pero también dicen, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Fíjense que lo contrario, lo contradictorio, digamos, de esta historia, que el hombre de Dios, el que debe anunciar el mensaje, el que está enviado por el Señor, está huyendo de Dios y no teme a Dios. Y estos hombres que no conocen a Dios, que son impíos, están clamando a Dios, están humillando delante de Dios y están reconociendo, ¿sí?, que todas las cosas que ocurren son por causa de Dios. Así que tiene un poco de sátira, por así decirlo, esta historia, y nos está mostrando cómo somos en realidad, ¿sí? Así somos cada uno de nosotros si dejamos que la desobediencia entre en nuestro corazón. Así como fuimos desobedientes en otro tiempo, si nos abandonamos a la desobediencia, seguramente vamos a poder volver a ser de esta manera, ¿sí? Contrariando la voz de Dios. Trabajaron ellos para volver la nave a tierra seca. Bueno, lo complicado de la desobediencia es que no solo me afecta a mí, afecta a todos los que me rodean. Fíjense, piensen en estos que estaban en este barco. La desobediencia los afecta directamente a ellos. Y ellos son los que claman a Dios y le dicen, no nos mates, pero tampoco ponga la sangre inocente en nuestras manos. Pero todos los otros que estaban en el mar también fueron afectados por esta tormenta, ¿sí? Así que no era solamente Jonás y los que estaban en ese barco, todos se ven afectados por causa de la desobediencia. Y esto es algo que nosotros debemos pensar como iglesia, ¿sí? Mensaje para nosotros como iglesia. No pensemos que nuestros pecados solamente tienen que ver con nuestra relación íntima con Dios. Nuestros pecados afectan a todos nuestros hermanos, ¿sí? Afectan a toda la congregación. Y por eso cuando el Señor le da estas palabras a Pablo que dice eh, que somos un solo cuerpo con muchos miembros, pero cuando un miembro se duele todo el cuerpo, ¿qué hace? Se duele, ¿sí? Lo mismo cuando se goza, todo el cuerpo se goza, pero no debemos pensar de una manera individual. Jonás estaba acá siendo un orgulloso, ¿sí?, pensando solamente en sí mismo, diciendo, bueno, si cuanto mucho, tírenme al mar y se va a quitar. Pero este pecado está afectando, la desobediencia está afectando a todos. Si somos desobedientes, va a afectar a todos, ¿sí? Lo primero es nuestra familia. El pecado va a afectar a nuestra familia. Y nuestra familia, la familia de muchos, está como estos hombres dando timonazos para ver si pueden acomodar el barco. Y nosotros con nuestro pecado, con nuestra desobediencia, estamos embraveciendo más y más el mar. Por eso cuidado con la desobediencia. Versículos 15 y 16. Estos hombres nuevamente muestra acá, tuvieron temor, gran temor de Dios. Leemos 15 y 16. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó su furia. Y aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Fíjense, ellos terminan haciendo sacrificios y votos delante de Jehová después que lo echan al mar.
Entonces, la desobediencia acarrea disciplina, ¿sí? Viene la disciplina de parte de Dios, a corto o a largo plazo, pero la disciplina de parte de Dios viene, porque la desobediencia está endureciendo el corazón, ¿sí? Así como Jonás no le importó que los demás sufrieran por su causa, así el pecado de la desobediencia afecta a todos a nuestro alrededor. Incluso Jonás, de alguna manera, ya había tocado fondo antes de caer al agua, ¿sí? Ya desobedecer a Dios, bueno, por medio del arrepentimiento podemos acercarnos nuevamente y el perdón de Dios está. Eso es lo que los salmos nos muestran, ¿sí? Pero este hombre no solamente fue desobediente, se autoproclamó como un hombre temeroso de Dios, un hombre santo, y después fue echado al mar, ¿sí? Para morir. Pero antes de que tocara el fondo del mar ya había tocado fondo, porque se había revelado, no había tenido temor de Dios. No le importó lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, siempre va a haber consecuencias por el pecado. Recuerdan, no lo vamos a buscar por causa del tiempo. Números 12 del 1, versículo 1 y 2 y versículo 15. Números 12, 1 y 2, versículo 15 también. Cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés, ¿sí? ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo se detuvo, no pudo avanzar más hasta que pasaron esos 7 días que ella fue, digamos, restaurada. Lo mismo puede pasar con nuestro pecado si no lo frenamos a tiempo con la desobediencia. Va a afectar a todos. En Josué 22:20 también, con Acán, cuando él eh, guarda el anatema, ¿sí? También el pueblo queda estancado por causa del pecado de un hombre, ¿sí? Dios actúa, hermanos, en contra de la desobediencia. Los llamados de atención para nosotros son constantes. Constantemente el Señor nos está diciendo, vas a perder tu salvación si no obedeces. No, nos está diciendo, no entristezcáis al Espíritu Santo, ¿sí? Guardad mis mandamientos, haced esto, no hagas esto otro. Es claro el mensaje que el Señor nos da. Pero hay que hacerlo, hay que levantarse, ¿sí? Hay que levantarse. Porque Dios actúa en contra de la desobediencia. Hebreos 2, versículo 1 al 3 dice, por tanto es necesario, fíjense, esto está en el Nuevo Testamento, en el tiempo donde nosotros podemos decir, bueno, estamos bajo la gracia, ya no vamos a ser echados al mar, pero el Señor dice, Hebreos 2, 1 al 3, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Es decir, tenemos el testimonio de Cristo mismo y tenemos el testimonio del Nuevo Testamento de todos aquellos que escribieron la palabra, ¿sí? No hay excusas para la desobediencia. No seamos como Jonás. Por último, nuestro cuarto punto, esto va a ser corto, ¿sí? Versículo 17. Mas Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿sí? Tal vez, no sé qué habrá pensado Jonás, pero puedo imaginar que dijo, este es el fin, ¿sí? Echado al mar, cayendo en las profundidades del mar. ¿Qué más? Y ahora está libre, digamos, de hacer la voluntad de Dios, no tiene que ir a Nínive, así que es el fin, ya está. Se va a encontrar con Dios porque es parte de su pueblo según su concepto. Pero ¿qué hace Dios? Lo rescata por medio de un gran pez, ¿sí? Nosotros lo vemos como algo malo, digamos, lo vemos como una tragedia, se lo tragó un pez a Jonás. Pero en realidad es una muestra de la gracia de Dios. Es una muestra de la misericordia de Dios. Esto no es malo, hermanos. Dios está llevando a cabo su propósito a pesar de la desobediencia.
¿Cuál es el mensaje que debemos rescatar de toda esta historia? Que Dios va a llevar a cabo sus propósitos a pesar de nuestra desobediencia. Dios sabe que somos inútiles, digamos, por nosotros mismos, que nuestras fuerzas y nuestras capacidades son limitadas, que aunque tenemos conciencia de su ley, una y otra vez vamos a desobedecer su ley, ¿sí? Pero la gracia de nuestro Señor nos rescata en medio de esa obstinación, nos rescata en medio de esa rebelión en contra de Dios, nos rescata en medio de esa falta de temor de Dios, advirtiéndonos, el Señor nos ha encomendado, ¿sí?, una gran tarea, ¿sí?, de ir y llevar el mensaje del Evangelio. Y tal vez no lo estamos haciendo, tal vez no lo estamos haciendo como debemos, no estamos siendo temerosos del Señor. Pero qué bueno es saber que el Señor no derrama juicio, digamos, sobre nosotros, sino que es misericordioso, trayéndonos nuevamente a la conciencia que debemos obedecer a su palabra, que debemos estar atentos a su voz, que debemos escuchar su voz, porque las consecuencias de la desobediencia son inevitables, ¿sí? Dios muestra su soberanía. Después, este pez, después de 3 días y 3 noches, este pez va, lo escupe, sí, en una playa, y entonces ahí en Nínive, y él se encuentra que tiene que hacer igual la voluntad del Señor, ¿sí? Y va y predica. Pero, ¿cuál es el mensaje? Bueno, el Señor es soberano y va a llevar a cabo sus planes, va a llevar a cabo sus propósitos, ¿sí? Debemos cumplir con su voluntad, no debemos tomar la actitud de Jonás, no huyamos de Dios cuando debemos hacer lo que el Señor nos ha encomendado hacer, ¿sí? No esperemos que alguna tragedia o algún acontecimiento fabuloso, digamos, nos aparte de la voluntad de Dios. No esperemos a que se embravezca el mar, digamos, para comenzar a actuar. Si hemos estado siendo desobedientes, ¿sí?, debemos reconocer que la gracia del Señor es más grande que nuestro pecado. No para que vivamos en un libertinaje, sino para que reconozcamos que esta es su obra, que esta es su iglesia, ¿sí?, y que nosotros simplemente somos instrumentos en las manos que Él puede usar. Efesios 2, capítulo 2, versículo 2 al 4, dice que nosotros fuimos en otro tiempo hijos de desobediencia. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, siendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. El versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿sí?, Dios, que es rico en misericordia, tiene misericordia de cada uno de nosotros en esta mañana y nos advierte, ¿sí? No seamos desobedientes a su voz. No tomemos el mal ejemplo de Jonás. Tenemos un mensaje claro que oír, que es su palabra, y tenemos un mensaje claro que dar, que es su palabra. Tengamos cuidado con la desobediencia, porque no solamente nos afecta a nosotros, va a afectar a todos a nuestro alrededor. No podemos huir ni escondernos de Dios ni de su voluntad. Nuestro pecado no solo va a destruir, sí, va a destruir nuestra vida, también va a destruir a nuestra familia y a nuestra iglesia. Pero para los que han caído, para los desobedientes, Dios ofrece misericordia y perdón por medio de Cristo. Para los desobedientes, para estos que no conocen, aquellos que no conozcan a Cristo, Dios ofrece misericordia, ¿sí?, y perdón por medio de Cristo. Romanos 5:19 es el último versículo que buscamos. Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, ¿sí? La desobediencia de Adán, nosotros como descendientes de Adán, pecadores, necesitamos de la misericordia y del perdón del Señor.
por la obediencia de Cristo, somos reconciliados con Dios. ¿Sí? No podemos cerrar en este mensaje, no podemos eh, desviar nuestra atención de lo que Dios nos está diciendo. Seamos obedientes. Seamos obedientes a la voz del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. Oramos. Padre nuestro, Señor, te adoramos y te damos gracias. Gracias, Padre, porque reconocemos que muchas veces hemos sido cobardes, Señor. Muchas veces nos ha faltado temor de ti y hemos